¿por qué es importante que nosotros conozcamos el aparato digestivo? Porque obviamente es parte del aparato estomacognático. Ustedes, futuros doctores, todos los días van a ver bocas, ¿no? Todos los días vamos a ver bocas y es importante que conozcamos todo lo que conlleva y todo lo que está relacionado a la boca. No se olviden que el aparato estomacognático está formado por dientes, encías, lengua, músculos, los huesos maxilares, también está formado por todo lo que es la articulación temporomandibular, que vamos a llamar el cuarto facial, y también por los vasos y nervios. ¿No? Vamos a decir que por qué es importante el aparato digestivo, porque cuál es su principal objetivo, es de proporcionar al organismo nutrientes, vitaminas, minerales y líquidos de forma continua. Gracias al aparato digestivo y a muchos otros aparatos que conforman todo un sistema, estamos vivos y podemos cumplir con las funciones básicas que tenemos todos los días. ¿Cuál es el recorrido que sigue el alimento que consumimos diariamente? Es boca, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso y ano. Aquí falta una estructura anatómica, ¿no? Que es la faringe, que es la que compartimos con el aparato respiratorio, ¿verdad? Entonces, ¿para qué nos sirve la faringe? Para separar todo lo que es aire de alimentos sólidos, ¿no? O alimentos líquidos, todo lo que va a entrar al aparato digestivo y todo lo que va a entrar al aparato respiratorio. Es por eso que cuando hay alguna desarmonía o un desequilibrio, nosotros empezamos a toser, porque lo sólido que tenía que entrar al aparato digestivo quiere ingresar al aparato respiratorio. Y eso también ustedes tienen que cuidar cuando hacemos extracciones o algún tipo de manipulación, cuando ustedes ya estén al año en tercero, que algunos materiales quieren ingresar a vías respiratorias. ¿No? Tenemos que controlar muy bien, especialmente cuando son instrumentos de endodoncia que son cortopunzantes, de evitar que ingresen a vías respiratorias. Vamos a decir que tiene funciones generales, que son primero la propulsión y la mezcla, que se realiza obviamente en la boca, la secreción de jugos digestivos en el estómago básicamente, la digestión de alimentos, igual en el estómago, en los intestinos, y la absorción de alimentos, tanto en el intestino grueso y en el intestino delgado. Pero básicamente en el intestino delgado es donde se absorben la mayoría de los nutrientes. Vamos a decir también que la secreción gastrointestinal tiene diferentes tipos de glándulas, que son 4, que son las glándulas mucosas unicelulares, las glándulas en invaginación epiteliales, las glándulas tubulares profundas y las glándulas complejas asociadas. Estas, las que más nos interesan, son las glándulas complejas asociadas, porque están las glándulas salivales, que para nosotros es muy importante para la primera parte del aparato digestivo, ¿no? Como ustedes ya saben, tenemos un par que son las submaxilares, otro par las sublinguales y otro par las parótidas. Vamos a ir hablando de la anatomía fisiológica del tubo digestivo y decimos que este tubo digestivo tiene diferentes capas, que son 5 capas. La más externa es la capa serosa, que nos sirve de protección. La intermedia, que son las musculares. La longitudinal, que está aquí en esta parte. La longitudinal y la circular. La que está por debajo es la submucosa, y la que está más internamente es la mucosa, que tiene la función de la secreción y la absorción. La secreción es muy importante en nuestro tubo digestivo. También tenemos los plexos nerviosos, que tenemos 2, que es el plexo mioentérico de Auerbach, que se encuentra en las capas musculares, que ahí están aquí está el puntito verde, donde está el plexo mioentérico de Auerbach, y el plexo submucoso, que obviamente se encuentra en la capa submucosa, que está en toda esta línea que está marcada, y tenemos aquí un punto amarillo. Entonces tenemos esos dos plexos.
El último, el plexo submucoso, que regula la secreción glandular y el flujo sanguíneo local. Y el plexo miontérico, que se encuentra entre las capas musculares, que tiene la función de la motilidad, ¿no? Obviamente porque está rodeado de músculos. Vamos a hablar de los mecanismos que estimulan a la secreción de las glándulas digestivas, que son la presencia de alimentos. Cuando todos nosotros tenemos o estamos en la primera fase de la alimentación, todas estas glándulas empiezan a funcionar. Pero no se olviden que no solamente es, y luego lo vamos a ver, con el contacto o con el ingreso de los alimentos, también con la vista, ¿no? Y con la percepción, que eso lo vamos a ver que es al final de clase. Pero los mecanismos de estimulación, ¿quién se ha reído? ¿A quién les recuerda eso? Los mecanismos de estimulación son 4, ¿no? Los estímulos táctiles, la irritación química y la distensión de la pared. ¿Por qué tengo estos dos gráficos? ¿No? Porque obviamente esta persona va a tener mucho más estímulo, ¿no? ¿A qué se refieren los estímulos táctiles? Al contacto que va a sufrir el alimento inicialmente al entrar a boca, al entrar a esófago, ¿no? A entrar luego a estómago y luego a intestinos. Entonces, en todo ese trayecto va a haber los estímulos táctiles o de tacto, porque el alimento va a ir tocando todas estas estructuras y se van a ir estimulando para que haya la secreción de las glándulas digestivas. La irritación química, ¿a qué se refiere? Obviamente aquí va a haber muchos químicos, una variación, ¿no? Obviamente lo que nos gusta, la mayonesa, la carne, el queso, no sé, todo lo que nos gusta, entonces va a haber una estimulación química y va a haber secreción de glándulas digestivas. También la distensión de la pared, obviamente, ¿quién va a tener mayor estimulación? Este personaje, ¿verdad? Porque va a comer algo, entonces se distiende el estómago y automáticamente el estómago manda una información y dice, bueno, pues, no sé, Carlitos comió mucho, el estómago está lleno, se distiende y necesitamos mucha secreción de glándulas digestivas. A diferencia de este personaje, ¿no? Que está comiendo un brócoli. ¿A quién le gusta el brócoli? A Danitza. Qué rico, ¿verdad? Yo hago con huevo el brócoli. Entonces, obviamente, el estímulo va a ser aquí mínimo, porque va a comer un brócoli y aquí va a comer una serie de alimentos. Entonces, el estímulo es muy bajo porque va a comer un brócoli que a muchos no les gusta, incluso psicológicamente no se va a estimular mucho y va a haber poca secreción de glándulas digestivas. Vamos a hablar de la estimulación de las glándulas digestivas, pero desde el punto de vista parasimpático y simpático. Aquí tenemos dos claves básicas, que es la secreción parasimpática, donde se aumenta la secreción gracias al vago y al parasimpático pélvico, y la estimulación simpática, donde disminuye la secreción. No se olviden que el parasimpático es aquel que actúa cuando estamos relajados, ¿no? Cuando ya hemos dado el examen y vamos a comer nuestros alimentos ya tranquilos a casa, después de dar un buen examen, entonces obviamente tenemos hambre, hemos estudiado toda la noche y se activa el parasimpático, donde aumenta la secreción. En contraposición, la estimulación simpática es cuando disminuye la secreción, ¿no? Un ejemplo, si nosotros estamos a punto de servirnos el alimento, o como ahora, ¿no? Justo nos llama el doctor, no es la ahorita aquí, vayan a la 01. Entonces ese rato se frena gracias al simpático y las glándulas digestivas se paran. Eso. Entonces, también tenemos, y vamos a tocar la parte hormonal del aparato digestivo, ¿no? Donde actúan en el estómago y en el intestino, ¿no? Y las principales hormonas son 3, no se olviden eso, que es la gastrina, la secretina y la colecistocinina o la pancreosina. La gastrina, que estimula la secreción del ácido gástrico, la secretina, que estimula la secreción del jugo pancreático, y la colecistocinina provoca la contracción de la vesícula biliar y estimula la salida de las enzimas pancreáticas. Entonces aquí tenemos todas las funciones que tienen la gastrina, la secretina y la colecistocinina,
que también es llamada pancreosina, ¿no? La gastrina estimula la secreción de los ácidos del ácido clorhídrico, de la pepsina y el factor intrínseco del estómago, producida por las células G en el antro gástrico y en el duodeno. ¿No? Es una hormona muy potente, 1500 veces más que la histamina. La secretina es la que estimula la secreción del agua y bicarbonato en el páncreas. Y la colecistocinina, que estimula la contracción de la vesícula biliar y liberación de páncreas. Entonces, este es el mecanismo básico de las secreciones por las glándulas, por las células glandulares, pero desde la unidad anatómica básica que es la célula. ¿Qué es lo que pasa? Las células glandulares siguen ciertos pasos para producir y liberar sustancias orgánicas. El primer paso, obviamente, es el ingreso de los nutrientes gracias a la circulación sanguínea, ¿no? Ingresan los nutrientes y pasa al segundo paso, que es la síntesis de sustancias, donde se liberan aminoácidos y glucosa. Posteriormente se produce la energía, que es gracias al ATP, y gracias a este ATP se libera todo lo que son las enzimas y las secreciones de las células digestivas. También no se olviden, no es solamente la liberación de enzimas, también liberan agua y iones, ¿no? Sales minerales, especialmente en las glándulas salivares. ¿No? Van a notar ustedes que las glándulas salivares son más fluidas, incluso hay glándulas salivares que son muy espesas. Yo tengo pacientes que cuando sacamos los rollos de algodón es como una tela de araña que les pide, ¿no? Y es bien difícil sacar el algodón sin manchar la carita del paciente. Y vamos a tocar luego el tema igual de la saliva, ¿no? Y aquí ya quiero hacer hincapié en otra cosa. ¿Por qué tengo este gráfico? Porque, como les dije en principio, nosotros vamos a trabajar todos los días con la boca de los pacientes, ¿no? Y aquí tengo una imagen. ¿Por qué estamos viendo la boca como si estuviésemos dentro de un paciente? Porque es el objetivo y es el mensaje que les puedo dar, que ustedes siempre se pongan en posición o en el lugar del paciente. ¿Por qué tengo aquí este signo de dinero? Porque obviamente no es nuestra profesión meramente mercantilista, ¿no? Pero van a ver ustedes que muchos de nuestros colegas, cuando ustedes salgan, ojalá no se vayan a este punto, ¿no? La mayoría solamente ven este parámetro. Lo que yo quiero, y no solamente yo, pienso que todos mis colegas, todos los docentes de la universidad, es de que vean esta parte, de que el paciente, cuando piensen en ir en la consulta, se sientan así tranquilos y más que todo vean a una persona a quien tenga confianza y tenga esa confianza para poner en manos la salud de su boca, de sus dientes, de su lengua, de todo el aparato estomacal. Entonces, con este pequeño preámbulo, vamos a decir que la boca es el inicio o es la parte fundamental del aparato digestivo, ¿no? Donde empieza la masticación de los alimentos y se mezclan con la saliva, que facilita la lubricación y la preparación hacia el esófago y posteriormente hacia el estómago, intestinos, y finalmente es desechado a través del ano. Que es bien importante la saliva, ¿no? Que es producida por las glándulas que dijimos, la parótida, las submaxilares y las sublinguales. Entonces, todos los días igual vamos a ver saliva. ¿A quién no le gusta la saliva? ¿A todos? Qué bien, porque todos los días van a salir manchados de saliva de su consultorio, saliva en sus manos, en su nariz, en su cara, ¿no? Porque cuando nosotros trabajamos, como trabajamos con la turbina y la turbina bota aire con presión, la saliva, obviamente, no siempre llegamos con pequeñas partículas a la casa, ¿no? Entonces decimos que la saliva se secreta a razón de 1 litro de saliva al día,
con un pH de 6 a 7, ¿no? Que es ligeramente ácida para iniciar la digestión. Y hay dos tipos básicos, este punto es bien importante, incluso es pregunta para su examen de grado. No se olviden que hay dos tipos de saliva, que es la serosa y la mucosa. La serosa contiene tialina, que inicia la digestión de almidones, y la mucosa que contiene mucina, que lubrica los alimentos para facilitar su paso a la siguiente estructura anatómica. ¿Cuáles son las funciones de la saliva? Que facilita la deglución de los alimentos, disuelve las moléculas que activan los receptores, mantiene la humedad de la boca en los tejidos, ayuda al movimiento de la lengua y labios, limpia la boca y los dientes, tiene un efecto antibacteriano y su presencia o ausencia influye directamente en la digestión de carne. Yo quisiera que todos los días venga un paciente así con esta salud dental, pero no es así. Ustedes ya van a ver que es bien difícil encontrar ese tipo de salud. La secreción es continua durante el día y disminuye por la noche. La función de la saliva para la higiene bucal son tres básicas, que es la presencia de anticuerpos, ¿no? Que combate las bacterias de las caries, la acción antimicrobiana, que contiene iocianato y lisocima, que destruye las bacterias, y la limpieza mecánica también. Es muy importante la saliva en pacientes que tienen serostomía, que es una alteración de la saliva donde hay poca producción o la ausencia total. El paciente tiene buena higiene y a pesar de eso tiene caries, ¿no? Y vamos a entrar hablando de las alteraciones, como ya dijimos, pueden ser tres básicamente, que es la serostomía o asalia, que es la poca o nula producción de saliva, la cialorrea, que es la producción excesiva, también se llama hipercialia, y los cialolitos, que son cálculos que obstruyen los conductos salivales, obviamente en la salida de las glándulas. La regulación de la secreción salival, ¿no? Se da, dice que la regulación nerviosa de la secreción salival se da por las glándulas salivales, que son controladas por señales nerviosas, donde el sabor ácido es el que más estimula la secreción salival, aumentando el flujo hasta 5 a 8 ml por minuto, lo que representa un 8 a 20 veces más del ritmo basal. Entonces, el sabor ácido no se estimula más la secreción de la saliva. Y también, hablando de estímulos táctiles, cuando hay contacto con alimentos, los que más estimulan son los ásperos, ¿no? Aumentan la salivación, los suaves, y los ásperos reducen la salivación. Ya vamos a entrar a los sentidos químicos, que son el gusto y el olfato. No se olviden que para la estimulación del aparato digestivo, como hablamos anteriormente, no solamente son los mecanismos táctiles químicos que hablamos anteriormente, también tiene que ver el sentido del gusto, ¿no? Cuando uno percibe un alimento que es sabroso o que nos gusta, entonces todas las secreciones, tanto de la boca y del aparato digestivo, se estimulan para que se secrete en mayor cantidad. El gusto y el olfato nos ayudan a distinguir los alimentos nutritivos de los tóxicos y los desagradables. El olfato permite identificar olores únicos y ambos sentidos están conectados con emociones y comportamientos primitivos. El gusto, dice, se basa en los botones gustativos, que ya los vamos a tocar, donde percibimos la textura, el gusto, y nos guía para elegir alimentos. Obviamente, todos tenemos diferentes gustos, ¿no? A mí, eso yo les cuento de algo personal, me gusta más que todo lo salado. Pero a mi hijo le gusta más lo dulce, a él le gustan mucho los pasteles y todo eso. Entonces, aquí cuando yo veo una empanada, obviamente los estímulos del gusto y mis glándulas secretan más. A diferencia que yo veo una torta, no se estimula. Obviamente, ¿por qué? Porque mi mente capta de que a mí no me gusta la torta y más bien me empalaga, y hago de que evito, entonces mis glándulas salivales van a secretar en menor cantidad.
vamos a ver que las secreciones primarias del gusto se dan gracias al sabor agrio, al salado, al dulce y al amargo, ¿no? El agrio es provocado por los ácidos que vemos en esta parte, que se encuentra en la parte lateral de la lengua. El sabor salado, que se encuentra igual en la parte lateral, pero en la parte más anterior. El sabor dulce, ¿no? Que no depende de una sola sustancia, son causados esencialmente por los azúcares, los alcoholes, los aldehídos y los aminoácidos. Y el amargo, que es producido por sustancias orgánicas, actúa como mecanismo de defensa y nos advierte de posibles toxinas, que se encuentra en la parte media y posterior de la lengua. Vamos a hablar del umbral del dolor y vamos a decir que el amargo, ¿no?, tiene un umbral más bajo, tiene de 0.000008 moles de quinina, y esto, ¿qué nos indica? Que tiene una función de alarma frente a sustancias tóxicas. A diferencia del dulce y del salado, que tiene 0.01 moles, ¿no?, que no nos indica esta función de alarma, ¿no? Entonces nosotros podemos tener diferentes umbrales del dolor, del sabor, igual que del dolor, pero en este caso estamos hablando del sabor y vamos a decir que el amargo, obviamente las sustancias amargas son los que mayormente, o los alimentos amargos son los que tienen una agresión, mayormente presentan una agresión hacia el aparato digestivo. Vamos a hablar de la ceguera del gusto, ¿no?, donde algunos pacientes o algunas personas no detectan ciertos sabores, especialmente los derivados de la biourea, ¿no? Aquí dice que se usa la feniltocarbamida para identificar esta condición y afecta entre el 15 al 30% de la población. ¿Algunos de sus familiares tienen esta alteración? Si yo tampoco había visto ningún paciente. Sí he visto que tienen poco umbral del dolor, o que no tienen umbral del dolor, pero la ceguera del gusto, la verdad que nunca he encontrado hasta ahora. Pero sí hay algunos pacientes que no pueden, bueno, algunas personas, y ustedes en su práctica clínica de seguro van a encontrar, pero que no tienen esta sensación de gusto. Esto es bien importante porque es la localización de las yemas gustativas, ¿no?, que son las circunvaladas, que se encuentran en forma de V al fondo de la lengua. Aquí tenemos las circunvaladas, ¿no? Tenemos las fungiformes, ubicadas en la parte anterior y plana de la lengua. Las papilas foliáceas, que se encuentran en los pliegues laterales, en esta parte de la lengua, en cantidad moderada. Y la distribución de sabores en la lengua, que le hemos tocado, que es la dulce en la punta de la lengua, la salada en los bordes anteriores, el agrio en la parte lateral, ¿no?, que teníamos en la anterior diapositiva, y el amargo en la parte posterior de la lengua, en esta parte, ¿no?, vimos en la anterior. Vamos a hablar de igual forma de la estimulación simpática de la secreción salival. No se olviden que la simpática es la que frena, ¿no?, que produce una saliva leve, mucho menor que la parasimpática, donde intervienen los nervios simpáticos y los ganglios, ¿no?, generan vasoconstricción, y de esta manera el parasimpático es el que estimula la formación o al freno de la estimulación de la secreción salival. Y se dice que afecta principalmente a las submaxilares. En contraposición tenemos a la estimulación parasimpática de la secreción salival, donde se produce una vasodilatación en contraposición a la simpática, ¿no?, y este efecto es mediado por la liberación local del péptido intestinal vasoactivo, sus siglas son PIP, y es donde se estimula. Que les decía que de igual forma a la secreción en el tubo digestivo es cuando estamos tranquilos, ¿no?, estamos en una mesa sentados y se activa el parasimpático y obviamente se estimula la secreción de las glándulas salivales. ¿Cuáles son los factores que influyen en la secreción salival? La irrigación sanguínea básicamente, que es la clave para una secreción salival adecuada.
La salivación dilata los vasos sanguíneos, aumentando los nutrientes de la zona. Y la calicreína liberada por las células salivales se convierte en bradiquinina, y esta bradiquinina es un fuerte vasodilatador, y obviamente como hay vasodilatación se va a secretar mucho más saliva. Vamos a hablar de la secreción esofágica, que tiene dos funciones básicas, que secreta moco y sirve para proteger y sobre todo para lubricar el esófago. Si es que se lubrica el esófago, obviamente va a facilitar la deglución. Entonces protege esta secreción mucosa y lubrica. Cuando lubrica el esófago, facilita la deglución de los alimentos. Hay dos tipos de glándulas en el esófago, que son las sencillas, que se encuentran en la mayor parte del esófago, y hay otras, las compuestas, que se encuentran en los extremos, especialmente en el inferior. La acción del moco en el extremo superior, en esta parte, protege la mucosa de lesiones de alimentos que penetran al esófago, que pueden ser alimentos muy ásperos o pueden ser alimentos irritantes. Y la acción del moco en la unión esofágico-gástrico, obviamente que es la parte más cerca al estómago, protege de los jugos gástricos, ¿no? Pese a esta protección puede aparecer úlceras pépticas en el extremo inferior. ¿Por qué? Obviamente por el reflujo. Hay muchas personas que tienen reflujo gástrico constante, y ustedes van a ver en su consulta que van a sentir la acidez, que es la clásica acidez, y van a ver lesiones en la estructura dental, especialmente en el esmalte. Y vamos a cerrar con esta diapositiva, que es un experimento que hizo Pablo, ¿no? Que coloca cerca al hocico de un canino, ¿no? Provoca un pedazo de carne y produce la salivación. Y cada vez que pone este pedazo de carne, toca una campanilla, ¿no? ¿Para qué sirve esto? Para ligar la estimulación de la carne a la campanilla. Y que esto es lo que menciona en el texto, ¿no? Pero es algo, es un experimento muy bonito, porque después de pasado un tiempo ya solamente tocaba la campanilla y veía que nuestro amigo canino estimulaba la secreción salival sin tener los alimentos presentes. Y eso, sabes lo que nos pasa, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta la sapa. Hoy día me ha dicho mi esposa, voy a cocinar sapa. Entonces yo voy a llegar a la casa, ya he estimulado mi secreción salival, voy a llegar a la casa y voy a decir, va a ser sapa. Y obviamente mis secreciones salivales, desde el punto de vista ya psicológico, se van a estimular sin ver el plato de comida. Y eso es lo que ha corroborado Pablo en esta estimulación, para que, demostrando que no solamente es la parte visual o la parte táctil, sino también la parte psicológica que estimula a las glándulas salivales. Entonces nos quedamos aquí. Muchas gracias por esperar. La próxima voy a prever mucho más de